Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpen, tengo una duda. El video de literacidad de escuela, ¿ese es el que se va a transmitir en los que ustedes presenten? Sí. Hola, buenas tardes. Ramón, soy David Valdés. Me presento, voy a hacer su apoyo técnico en esta tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy a sus órdenes para cualquier dificultad que tenga. Sí, mira, voy a querer compartir pantalla desde aquí, desde mi compu. Y bueno, creo que sí se puede, ¿verdad? Sí, ya está habilitado usted. Muy bien. En este momento voy a compartir un banner con la información de la conferencia que vamos a tener en este momento, estimado doctor. Muy bien. Esto aquí lo tengo aquí. Para lo que sea. ¿Pueden ver el banner? Si usted puede compartirlo, puede hacerlo. Si quiere que nosotros compartimos, presentemos diapositivas con usted, me las envía, o las envía en este caso, para que yo las pase. Pero si usted gusta hacerlo, puede hacerlo sin ningún problema. Solo le da a compartir. Así es. ¿Alguna solicitud en especial? Ajá, hoy. Las 4 de cerca. Y ahorita voy a poner un banner para que los estén mirando y Sí, claro. checando la agenda. Adelante. Si quieren
revisen y si no me lo pueden mandar a mí para que yo lo comparta. ¿Ok? Buenas tardes. Es Analine. Ana. Si quieren les paso mi correo. Hola, buenas tardes, estimada moderadora Diana Isabel Juárez Jaramillo. Soy David Valdés, voy a hacer su apoyo técnico esta tarde. Cualquier... Hola, buenas tardes, David, gracias. Gracias. Estamos proyectando el banner de inicio. A las 4 en punto lo dejo de presentar y le cedo la palabra. Gracias. ¿Y comparte tu pantalla o la ventana? Hola, buenas tardes, Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto. Igual. ¿Están pasando? Okay. ¿Cuál? Ahorita comenzamos en 2 minutos. Muy bien, perfecto. Sí, claro. Mira, voy a dejar de compartir lo que ya está compartido, ¿verdad? Ya lo dejé de compartir, puedes intentarlo. Listo, sí, sí, sí. Sí, 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 todo bien. Entonces, vuelvo a compartir el link. Sí, sí, mejor. A ver.
Mientras voy a compartir el banner de la sesión, recibo la otra. A un minuto, a las 4 minutos, voy a empezar a grabar la reunión. Y ¿Sí se ve? no sé si ya están por ahí los ponentes. Puede entrar así, nada más, así como de si los podemos monitorear y ya estén por aquí. Bueno, pues buenas tardes. Es un gusto estar en esta conferencia magistral. Me dispongo a leer un breve currículum de nuestro orador principal, Ramón Salaverría. Es bibliotecario por la Escuela Nacional Superior de Bibliotecarios de Francia y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco. Durante 22 años trabajó en la revista española Educación y Biblioteca, curador de la exposición Biblioteca en Guerra, exhibida entre noviembre de 2005 y febrero de 2006 en la Biblioteca Nacional de España y posteriormente en 16 ciudades. Entre 2013 y 2018 formó parte del equipo directivo de la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México. Autor de los libros Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares, publicados por el Ministerio de Educación y Cultura, y de Autodidactas en Bibliotecas, publicado por Editorial TREA, que obtuvo el premio de ensayo Teresa Andrés, otorgado por la Asociación Española de Documentación e Información. Autor y coordinador, junto a Elisa Bonilla y Daniel Goldín, del libro Bibliotecas y Escuelas, Retos y Posibilidades en la Sociedad del Conocimiento, publicado por Océano. Desde hace 25 años vive en México. Bienvenido y gracias por compartirnos esta charla sobre bibliotecas, mujeres en la biblioteca pública más grande de México, fechas 2014-2017. Sea bienvenido, doctor Ramón Salaverría. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por esta presentación. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que en estos momentos participan en este espacio. Yo lo hago desde un pequeño pueblito de Oaxaca, del sur de México, un pueblito que se llama San Andrés Guayapam, y me da mucho gusto estar con ustedes. Y quisiera agradecer pues, al Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Quiero agradecer también a Alma Carrasco, que es con la persona que he mantenido el contacto para esta participación. Y también quiero pues, agradecerles a todos ustedes pues, el hecho de que estemos aquí juntos. Esta presentación se la quiero dedicar a 3 personas de las que esta conferencia es deudora. La primera persona es Daniel Goldín y se dedico esta conferencia a él por el hecho de que en el momento que estuvo de director en la Biblioteca Vasconcelos, fue una persona insistente, casi hasta la obsesión, de registrar, dijéramos, todos los datos que pudiéramos generar. Pensaba que como biblioteca, como institución pública, debíamos de generar conocimiento, debíamos generar información, no solamente para nuestro timón, sino también un poco para tantas bibliotecas hermanas públicas, ¿no?, regadas por el país o por toda Latinoamérica. La segunda persona es a Tere López Abedoy, con la que mañana
le acompañaré en la presentación de su manifiesto poético-político por la investigación de y en la biblioteca pública. Y ella fue una persona también importante en lo que vamos a ver hoy, porque ella fue la responsable en ese tiempo del área de investigación de la Biblioteca Vasconcelos. Previamente a eso, realizó su tesis doctoral en relación con el espacio público y la Biblioteca Vasconcelos como ejemplo de ello. Y para ello realizó como unas 80 entrevistas a profundidad a distintos usuarios que integró en su tesis doctoral, que presentó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, y que desde mi muy modesto punto de vista creo que es uno de los textos más importantes que se han generado en relación con bibliotecas públicas. Por esa voz de los usuarios, ya ven que muchas veces nos centramos en nuestra propia voz de bibliotecarios o de bibliotecarias y solamente muy marginalmente recogemos la voz de las personas que llegan a las bibliotecas, ¿no? Y la tercera persona sería Alejandra Quirós. Alejandra Quirós estuvo a cargo de los servicios educativos de Biblioteca Vasconcelos y desde ahí generó o impulsó una importantísima agenda de género que creo que fue motivo, esta propia agenda, fue motivo de muchas cosas que vamos a poder percibir a lo largo de esta pequeña plática. En esta plática solamente vamos a poder vislumbrar algunos aspectos del tema de mujeres en biblioteca, porque es un tema que conlleva horas y horas de plática para analizar tantos aspectos. Eso en un formato como el de un congreso, pues no es posible. Además, bueno, creo que previamente a entrar al tema hay que contextualizar un poco qué es la Biblioteca Vasconcelos, que para muchas personas que en estos momentos nos escuchan, bueno, pues probablemente sean fuera de la Ciudad de México, fuera de incluso de México, entonces pues no deja de ser una referencia, quizás una vaga referencia. Y lo mismo, contextualizar un poco en el lugar donde se inserta esta biblioteca, que es la Ciudad de México. No sé si podemos, si hay chance, si hay posibilidad de compartir la presentación que tenía. Sí, ya está habilitado para compartir. Bien. Bien. Bien, bien. Bueno, pues vamos a, si les parece, a comenzar. Entonces, como les decía, quisiera mostrar un poquito de las características de la Biblioteca Vasconcelos en una gigantesca urbe como la Ciudad de México. Se localiza una gigantesca biblioteca pública, la Biblioteca Vasconcelos, que fue inaugurada en 2006 con muchas dificultades. Todos sus 15 primeros años ha tenido muchas dificultades. Es un edificio de 7 plantas, cuenta con 38.000 metros cuadrados, rodeado por un jardín de 2,5 hectáreas, que viene a ser como 2 campos y medio de fútbol, en el que se encuentran casi 60.000 ejemplares de 168 especies. Bien, el recinto alberga cerca de 600.000 libros y discos y videos y audiolibros, y pone a disposición de los públicos casi 400 ordenadores conectados a Internet,
a su vez también presta pianos, guitarras, violines. La Biblioteca Vasconcelos abre o abría todos los días de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Recibió 2 millones de visitas en 2015 y cualquier sábado pues podían llegar mucho más de 10.000 personas. Si grandes son las cifras de la mayor biblioteca de México, más grandes aún son las necesidades de la población, de la aglomeración urbana donde se asienta la Vasconcelos. Casi la mitad de los ciudadanos de la Ciudad de México, el 46% de los mayores de 15 años, tienen una escolaridad básica de hasta educación secundaria. Universitarios, en el sentido de que alguna vez siguieron algún curso en la universidad, son 1 de cada 4 ciudadanos. En 2 de cada 3 hogares o no tienen libros o tienen menos de 20 libros, excluyendo los libros de texto. En algo más de 4 de cada 10 hogares, en el tiempo que vamos a considerar que es el periodo 2014-2017 para esta plática, en ese momento, en 4 de cada 10 hogares no existía un ordenador y disponían conexión a Internet la mitad de los hogares. La Biblioteca Vasconcelos se ubica en un importante nodo de comunicaciones, esto es muy importante, en un importante nodo de comunicaciones de la ciudad. A 100 metros de su entrada se localiza una boca de metro, 3 líneas de metrobús y una estación de cercanías, de trenes de cercanía que se llama Buenavista, estación de Buenavista. Que comunica este tren de cercanías con algunos importantes municipios vecinos del Estado de México. Todo ello facilita que una buena proporción, luego lo veremos, de las personas que llegaban a la Vasconcelos, lo hagan desde fuera de la Ciudad de México. Desde las muy pobladas ciudades dormitorio, podríamos decirlo así, de Ciudad de Nezahualcóyotl o de Ecatepec, cada una de ellas supera el 1.000.000 de habitantes, o las también muy populosas, pues Naucalpan, Tlanepantla, cada una de ellas con más de 800.000 habitantes. Bien, esto ha sido de una manera un poco breve, rápida, concisa, el contexto de algunas características de la Biblioteca Vasconcelos y de la aglomeración urbana donde se asienta. Ahora, otro aspecto que quería señalar previamente es el relacionado con la investigación. Como les decía hace unos minutos, el director de la Vasconcelos en el periodo 2013-2018 fue Daniel Goldin y como director nos impulsó, nos exigió a que registráramos, obtuviéramos datos, analizáramos, los aplicáramos. Es decir, la Biblioteca Vasconcelos se propuso crear conocimiento, información, saberes, que sus servicios, el análisis de sus servicios, de sus proyectos, pudieran ser estudiados y compartidos en beneficio de otras instituciones afines, similares, otras bibliotecas.
Nosotros teníamos en mente, aunque muy lejano para conseguirlo, pero nosotros teníamos en mente un servicio que habíamos conocido en París, en la biblioteca del Centro Georges Pompidou, en la Biblioteca Pública de Información, que para algunos de nosotros ha sido una biblioteca que nos marcó por muchas razones. Entonces ellos contaban desde sus inicios con un servicio de estudios e investigación. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestra modestia, etcétera, quisimos emular este servicio de estudios y de investigación. Conocer y disponer información para poder responder mejor a las necesidades, evaluar nuestro desempeño, rectificar, era un poco lo que se movía en la trastienda de nuestra área de investigación. Realizamos 2 estudios de público, 2 macroencuestas, que luego las vamos a ver un poquito más detalladas. Una la realizamos en 2014 y otra en 2017. Muchos de los datos que vamos a manejar en esta plática provienen de estos 2 grandes estudios de público. A su vez, a la medida que se iban realizando estos estudios de público, etcétera, había personas que realizaban tesis de maestría, tesis doctorales, estudios de todo tipo, donde se analizaba algún aspecto u otro de lo que es la Biblioteca Vasconcelos, de sus servicios, de sus usuarios, etcétera. Y a su vez se intentó, y se consiguió en buena parte, tejer un servicio, un sistema de información, ¿no? A partir de lo que era la credencialización de los usuarios y de los registros que antes he mencionado, sean de préstamo, sean de asistencias a los talleres, actividades, etcétera, etcétera. Y para no quedarnos, como suele suceder muchas veces, con los estudios de investigación, con las tesis y demás, dentro de un cajón de la mesa, sino que poder, dijéramos, ordeñar, aprender, aplicar de los datos que conseguíamos, etcétera, y a su vez, como también he señalado, ese afán de compartir lo que íbamos encontrando, pues creamos algunos blogs y espacios para exponer y comunicar las investigaciones, y a las personas que en estos momentos me escuchan y que están interesadas, pues tienen aquí la dirección de Ventana Vasconcelos, donde todavía pueden encontrar muchas de las informaciones o de las investigaciones que se realizaron y que se divulgaron, ¿no? Aquí vemos 2 portadas de 2 de las tesis, en un caso una tesis doctoral, que es la de, como le señalaba antes, la de Tere López Abedoy, del lugar público al espacio íntimo, imágenes y experiencias en el espacio público, la Biblioteca Vasconcelos como caso de estudio, que como les digo, está también en la red, y a las personas interesadas en lo que es el análisis de los usos y costumbres de los usuarios de las bibliotecas públicas latinoamericanas, creo que es un texto extraordinario, ¿no? Aunque se presentó en el ámbito de arquitectura y urbanismo, pero como les digo, hubo un estudio etnológico a profundidad con entrevistas a más de 80 personas que quedan reflejadas en esta tesis y que son desde luego una mina. Y la otra tesis es una tesis de maestría dirigida por Elsie Rowell, y es Leer entre libros, uso del espacio y prácticas de lectura, compartida en la Biblioteca Vasconcelos.
Esta es, dijéramos, la ventana de, vamos, la portada de Biblioteca de Ventana Vasconcelos, que les hacía referencia con anterioridad. Y ahora sí, pasamos un poco a ver de una manera rápida, como todo en esta plática, lo que son las dos macroencuestas que realizamos en 2014 y en 2017. El objetivo era evaluar la calidad de los servicios de la biblioteca, de los equipos, materiales e instalaciones. Intentar identificar la diversidad, la amplia diversidad de actividades realizadas por las personas que acudían a la biblioteca, conocer la imagen, la valoración que se tenía de la Biblioteca Vasconcelos y obtener el perfil demográfico y sociográfico de los asistentes y sus usuarios. En 2014 la muestra fue de 712 personas entrevistadas y en 2017 de 1.000 personas. Fueron entrevistas aleatorias a personas de más de 12 años y preguntaba, se enfocaba en 43 aspectos. Entonces, para nosotros fue una mina de datos. Entonces, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver el comparativo del estudio de públicos de 2014 en relación con el 2017. Y había algunas cosas que en solamente 3 años tuvieron una variación muy grande. Por ejemplo, de dónde provenían los usuarios. Si en 2014 el 70% provenía de la propia ciudad, en 2017 ya eran 44% los que lo hacían desde el vecino Estado de México. Lo que les decía antes, las grandes ciudades que rodean a la propia Ciudad de México, como son Ecatepec, Ciudad de Nezahualcóyotl, etc. Ya casi en 2017, ya casi la mitad del público de la Biblioteca Vasconcelos provenía de estos grandes municipios del Estado de México. Otro aspecto también que varió fue en lo que es el objetivo de la plática de hoy, que es el de asistencia de mujeres. Si en 2014 estaban nivelados la asistencia de hombres y de mujeres con 50%, ya 3 años después, en 2017, las mujeres eran el 53% y 47% los hombres. Este es un primer dato bastante interesante, aunque luego lo vamos a desmenuzar un poco y vamos a ver los rangos de edad, etcétera, porque en el ámbito de la mujer ahí pasa alguna cosa interesante. Otro aspecto también era cómo se mantenía el público de entre 18 y 35 años, ¿no? En 2014 eran 67%, en 2017 prácticamente igual, 68%. Es decir, un poquitín más de 2 de cada 3 de los visitantes de la biblioteca tenían entre ese rango de edad, entre 18 y 35. Los adolescentes entre 12 y 17 años tienen también en 3 años un crecimiento bastante espectacular, pasando del 6% al 15%. Otro aspecto que también me interesa bastante es el del público trabajador. Bien que dijéramos que fueran estudiantes que a su vez son trabajadores o dijéramos trabajadores de distintos oficios y empleos que llegaban a la biblioteca, que está entre un 42, un 43, un 44%. Y otro dato que se me hace también bastante interesante es el del público habitual, es decir, que asiste como mínimo una vez a la semana y que, bueno, a mí se me hace
un porcentaje muy elevado, porque es 48% en 2014 y 54% en 2017, es decir, que era un público muy fiel el que asistía a la Biblioteca Vasconcelos. Esto tendría otro tipo de análisis, esto de el público fiel, el público habitual, etcétera, qué es lo que esto realmente significa, pero bueno, como les decía, pues no tenemos chance hoy de poder detenernos en cada uno de esos aspectos que tienen muchos desarrollos, muchas implicaciones. Perdón. Quería ver una diapositiva. Bien, era esta de aquí, que es en relación con, seguimos en el comparativo de lo que fue la macroencuesta del 2014 y la del 2017, y bueno, en relación con los usos de la biblioteca, se ve que en esos 3 años no nos vamos a detener, pero en estos 3 años lo que hay es como dijéramos, una disminución del uso más formal de la biblioteca, en el sentido de utilizarla para consulta de documentos o para el estudio personal, para hacer la tarea, etcétera, incluso el préstamo de libros, es decir, todos estos aspectos que siempre han estado muy ligados, muy asociados a lo que es lo que siempre hemos conocido canónicamente como la biblioteca pública, todos esos van perdiendo un poquito de importancia dentro de la biblioteca y van cobrando, dijéramos, otros, como es el de la asistencia a exposiciones o a conciertos, el paseo por los jardines, la utilización de algunas salas específicas como pueden ser la sala braille o la sala multimedia, etcétera. O un público que va conociendo más otros servicios que hasta entonces habían quedado un poco desconocidos, pero a medida que se van desarrollando, van conociendo más las posibilidades de la biblioteca digital que ofrece la Vasconcelos, o la posibilidad de reservar libros en línea, sus redes sociales, etcétera, etcétera. Bien, después de esto vamos a entrar ya un poco más específicamente en lo que es el tema de nuestra plática, que es el de mujeres en la biblioteca pública más grande de México y probablemente de Latinoamérica. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver es el de la asistencia. En 2017, como les he señalado hace un momento, más mujeres, 53%, que hombres asistían a la biblioteca, a diferencia de lo que pasaba en 2014, en el que estaban emparejados. Aquí lo que sucede es, como pueden observar en la base de la biblioteca o de la gráfica, donde está la línea punteada, es que a partir de los 40 años la presencia de la mujer en la biblioteca Vasconcelos cae drásticamente. Es decir, tenemos las grandes líneas naranjas son, en el caso, son de la población entre 18 y 25 años. En la parte superior están los hombres de 18 a 25 años, en la parte, y como es claramente superada por la de mujeres de la misma edad, o la de 26 a 35 años, que sería la línea roja, que es también superada en el 2014 claramente
por las mujeres de esa misma edad. Y lo mismo sucede, dijéramos, en 2017, donde el grupo de mujeres de 18 a 25 años pues cobra una relevancia realmente importantísima. De hecho, nosotros podemos, si queremos de una manera un tanto esquemática, decir cuál era el gran público de la Biblioteca Vasconcelos, pues sin duda sería el de las mujeres entre 18 y 35 años. Ese fue el público mayoritario. Ahora bien, una pregunta a la que no tuve respuesta o una respuesta convincente ni por mí mismo ni por las personas a las que les planteé el problema, la situación más bien, es de cómo esta presencia tan sólida, tan mayoritaria de la mujer hasta los 35 años, a partir de los 40 años, cae drásticamente, se desvanece. Esto es distinto de lo que ocurre en las bibliotecas públicas de otros países. Por ejemplo, yo he conocido bien por mi origen, por mi trabajo durante muchos años en España, en las bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. Allí la situación era la inversa. Es decir, la mayor parte de las actividades organizadas por las bibliotecas públicas españolas tienen como gran público mayoritario a la mujer mayor de 40, de 45 años. La que asisten a los clubes de lectura o círculos de lectura son mayoritariamente mujeres y casi exclusivamente mujeres. De hecho, alguna colega bibliotecaria me ha comentado cómo en su biblioteca, con el objeto de que el hombre que quiera asistir a un círculo de lectura no se viera muy cohibido por asistir a un círculo donde todos eran mujeres, había compañeros bibliotecarios que asistían un poco por esa misma razón. En cambio, aquí en la Biblioteca Vasconcelos sucede a la inversa. Como señalo, o como podemos ver en estas gráficas, el público de mujeres de 18 a 35 años es el gran público de la Biblioteca Vasconcelos. Pero ese público desaparece a partir de los 40 años, no solamente en cuanto a asistencia, sino en cuanto a participación en actividades, en cuanto a préstamo a domicilio, etcétera, etcétera. Algunos me han comentado que esto se debe un poco a lo que llaman abuelés, en el sentido de cómo a partir de los 40, 45 años las mujeres enfrentan la situación de tener que dar soporte, acompañamiento, etcétera, a sus hijos, hijas, etcétera, que tienen familia. Y que eso las impide tener, dijéramos, pues una serie de actividades de vida un poco más autónoma, etcétera. No sé si será esta una respuesta válida, pero si ustedes luego en el coloquio que tengamos vislumbran algún tipo de respuesta a esta situación para mí tan inexplicable, pues le agradecería mucho que lo comentara, ¿verdad? Aquí tenemos otra gráfica que viene a confirmar también un poco esta presencia mayoritaria de la mujer. En este caso estamos viendo la barra azul es de hombres, la barra naranja es de mujeres, y esto viene a significar qué personas estaban credencializados en la Biblioteca Vasconcelos en el periodo de 31 de mayo de 2016
al 31 de mayo de 2018. En esos 2 años, los credencializados vigentes. Y vemos también la diferencia considerable entre la credencialización de las mujeres con un 56 y cacho por ciento y el de los hombres con un 43 y pico. Bien, esto es en cuanto, dijéramos, a la asistencia física a la biblioteca. Ahora vamos a ver otro aspecto un poco distinto, pero que también nos puede sugerir, nos puede dar o nos puede enriquecer este rápido panorama sobre la mujer en la Biblioteca Vasconcelos en ese periodo que estamos analizando del 2014, 2017, 2018, etc. Me refiero al de las redes sociales. Bien. Desde mayo de 2016, Biblioteca Vasconcelos es la biblioteca con más seguidores en Facebook en el mundo. Y especialmente la que tiene seguidores que más interactúan. Es decir, que reaccionan, que comentan, que comparten. Finalizó 2000, para que vean un poco el crecimiento, finalizó 2012 con 31.000, en números redondos, 31.000 seguidores. Y 6 años después eran 650.000. Superaba a la segunda que vemos aquí en esta tabla, superaba a la segunda a la Biblioteca del Congreso estadounidense en más de 250.000 seguidores. La franja esta color rosa que está en la quinta columna, esta es el número de interacciones semanales que se realicen. Vean la diferencia entre lo que es la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Pública de Nueva York. Esas eran las 5 primeras bibliotecas que tenían más seguidores en Facebook. Bien, este crecimiento, esta presencia de Facebook, del Facebook de Biblioteca Vasconcelos, se debe casi exclusivamente a las mujeres. El Facebook de Biblioteca Vasconcelos es femenino. 2 de cada 3 seguidores es mujer. 1 de cada 3, hombre, 34%, 65%. 92% de sus seguidores son mexicanas. Es decir, repito, o lo hago de una manera, o lo digo de una manera un poquitín más sintética. En cuanto a sus redes sociales, Facebook para la Biblioteca Vasconcelos supuso ser la biblioteca de todo tipo, universitaria, nacional, pública, etcétera, que tenía más seguidores entre todas las que existen en el mundo. Y de todos esos seguidores, que a su vez eran los que más interactuaban, los que más comentaban, los que más reaccionaban, de todos esos seguidores de Biblioteca Vasconcelos, 2 de cada 3 seguidores eran mujer. Ahora vamos a ver un caso un poco distinto, que es el de YouTube. YouTube lo iniciamos en noviembre de 2013 y ya a finales del 2018 era el segundo canal YouTube de una biblioteca pública con más seguidores, tras la de la Biblioteca Pública de Nueva York. Pero aquí se da la situación inversa que la de Facebook. Aquí los hombres suscriptores del canal YouTube de la Vasconcelos suponían
62% y las mujeres 38%. Entonces, de aquí podemos ver de una manera muy drástica, muy clara, cómo Facebook es eminentemente femenino, al menos en el caso de Biblioteca Vasconcelos, y YouTube es eminentemente masculino. Otro aspecto que vamos a ver, pasando ya de... Hemos visto asistencia, hemos visto la mujer en las redes sociales de la Biblioteca Vasconcelos. Ahora vamos a ver otro aspecto que también tiene su interés, que es el del voluntariado. Este es un programa que nació en la biblioteca en 2016. Entre 2016 y 2018 se dieron, dijéramos, 6 generaciones de voluntarios, con un total de casi 800 voluntarios, 773 ciudadanos que se quisieron implicar como voluntarias en el programa. 3/4 partes de estos casi 800 ciudadanos, 3/4 partes fueron jóvenes entre 18 y 30 años. También 3/4 partes eran universitarios. 2/3 partes provenían de la Ciudad de México. Y aquí viene lo interesante. 3/4 partes de los voluntarios de Biblioteca Vasconcelos eran voluntarias, eran mujeres, 3/4 partes. Lo interesante de esto es que esta cifra contrasta fuertemente con datos del INEGI del mismo año, de 2017, que señala que los hombres suelen participar más que las mujeres como voluntarios en el ámbito cultural. En cambio, aquí se da una situación totalmente distinta. 3/4 partes de los casi 800 personas que se ofrecen como voluntarios en el periodo 2016-2018 en la Biblioteca Vasconcelos son mujeres. Bien, vamos a pasar a otro aspecto que creo que a muchos de ustedes interesará, que es el del préstamo, el préstamo a domicilio. Bien, las niñas, adolescentes y todas las mujeres jóvenes utilizan más el préstamo que sus pares hombres. Repito, las niñas, adolescentes y todas las mujeres jóvenes hasta los 30 años utilizan más el préstamo que sus pares hombres. Pero a partir de los 30 años se invierte esta tendencia. De modo que a mayor edad, menos uso del préstamo por parte de las mujeres. Las adultas de 30 a 59 años la utilizan bastante menos que los hombres de su misma edad. Y a partir de los 60 años, 4 de cada 5 préstamos fue llevado por un hombre y solo por una mujer de su misma edad. Es un poco, si ven, lo que señalaba antes, con esa incógnita con la que vivo todos estos años. Es decir, ¿cuál es la razón por la que el consolidado grupo de mujeres asistentes a la Biblioteca Vasconcelos, hasta los 35 años, hasta los 40 más o menos, es decir, se cae drásticamente tanto en los ámbitos de asistencia a la biblioteca, tanto en los ámbitos del préstamo, etcétera, etcétera? Otro aspecto que les quería señalar y que también va relacionado con esto último que estoy diciendo, es que las niñas y las jóvenes leen más literatura que sus pares hombres.
pero a partir de los 29 años, se revierte la tendencia. Y ahora vamos a hacer un poquito, en los minutos que quedan, vamos a hacer un poquito de microanálisis en relación con algunos aspectos concretos de esto del préstamo. Y vamos a comenzar con el segundo sexo, que se convierte en el libro más prestado de ciencias sociales. Esto tiene su interés porque, bueno, esto me estoy refiriendo, este dato proviene del periodo julio 2016 a junio del 2018. En esos 2 años, en lo que es el ciencias sociales, o para los que se manejan con una cierta comodidad en las clasificaciones bibliotecarias, el 300 de la clasificación Dewey, que abarca todo el ámbito de ciencias sociales. En ese periodo, en esos 2 años, el libro más prestado fue El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Bien, eso cobra una cierta interés, una cierta también relevancia, en el sentido de que ciencias sociales representaba el 20% del total de préstamos de Biblioteca Vasconcelos. Es decir, la segunda rama del conocimiento más tomado en préstamo. Y de los aproximadamente 115.000 préstamos de ciencias sociales, eso es también interesante, el 54%, más de la mitad, fue realizado por mujeres. Si nosotros analizamos los datos que vienen en esta diapositiva, podemos ver, a ver si lo puedo hacer más clara. Eso es. Como les decía, el libro con mayor préstamos es el segundo de Simone de Beauvoir, el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Todos los demás, o todos los que le siguen, son casi todos manuales universitarios. Por ejemplo, el siguiente, Derecho Civil, de Raúl Lozano. El siguiente, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Otro, el siguiente, sobre el derecho privado romano, etcétera. Ya es el quinto que aparece, que es un libro, dijéramos, no escolar universitario, que es el de las venas abiertas de América Latina de Galeano. Pero, es decir, se me hace interesante cómo cobra relevancia esta posición del segundo sexo, es decir, como el libro más tomado en préstamo con diferencia en este ámbito de ciencias sociales, que vuelvo a repetir, es la segunda rama del conocimiento más tomada en préstamo en la biblioteca. Y, a su vez, el 54% de los préstamos de ciencias sociales, más de la mitad, el 54%, son préstamos realizados por mujeres. Bien, vamos a ver otro aspecto. Aquí están, dijéramos, aquí también lo podemos analizar en relación con libros, dijéramos, de carácter feminista, que engloba los feminismos, ¿no? Entonces vemos, el segundo sexo de Simone de Beauvoir es el más tomado en préstamo con 271. Ya el segundo más prestado, que sería de Judith Butler, sería el de Cuerpos que importan, tiene 76 préstamos. El segundo sexo, que es todo un fenómeno, es 271. El segundo, de Judith Butler, es 76. El tercero, de Judith Butler, también, el género en disputa, 47. Luego le siguen No nacemos machos, con 44. El valor de ser hombre, Historia oculta de la masculinidad, 38. Misógino feminista, de Carlos Monsiváis, 33. El mundo de las mujeres, de Alan Turing, 32. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos
a seguir analizando el préstamo desde otras perspectivas. Aquí, por ejemplo, vemos el top 20 para el periodo julio 2016, junio 2018, cuáles serían los 20 libros más tomados en préstamo en el ámbito de no ficción. Y de los 20 libros vemos que solamente hay la presencia de un libro escrito por una autora, que es el que venimos mencionando, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Todos los demás son escritos por hombres, por autores masculinos. Eso sería en el ámbito de no ficción. Si consideramos únicamente los primeros 100 libros de literatura más prestados, la mayoría son de escritores, el 87%. Y solo una minoría fueron escritos por mujeres, 13%. Esto en los 100 libros de literatura más prestados. Aquí podemos ver cómo de los libros leídos por las mujeres, los 100 primeros libros más leídos por las mujeres, 70% son escritos por hombres y 30% por mujeres. En el caso de qué es lo que leen los hombres, entre los primeros 100 libros leídos por hombres, el 87% son de autores masculinos y solamente un 13% corresponde a autoras. Si vemos el top, el índice de las 20 libros de ficción más tomados en préstamo, que lo encabeza Saramago con Ensayos sobre la ceguera, le sigue Pedro Páramo de Rulfo, Ciudades de papel de John Green, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Bajo la misma estrella de John Green, etcétera, etcétera, vemos que de los 20 libros de ficción que más han sido tomados en préstamo, no hay ninguno de ninguna autora. Otro dato o otra manera de leer esta cuestión de los préstamos sería, cuando leen, ¿a quiénes leen? Es decir, de un listado de los 100 autores que más leen las mujeres, el primero, ubicado, dijéramos, en la lista, sería Cassandra Clare en el puesto número 4, Isabel Allende en el número 7 de los 100 autores que leen las mujeres. Estarían en los puestos 4, 7, 12, 26, 27, 29, etc. En cambio, en los hombres, de un listado de los primeros 100 autores, una autora aparece en el puesto 23. Le sigue en el puesto 25 Isabel Allende, en el 33 Elena Poniatowska, etc. Pero otro aspecto que se me hace también bastante interesante y que pensaba que podía revertir esta tendencia tan presente de autores masculinos a la hora de ser leídos
o de ser tomados en préstamo, era en el top de los 20 libros más tomados de 20 libros para niños más tomados en préstamos. Aquí la sorpresa es grande, porque sabemos la presencia de numerosas autoras que escriben literatura infantil, etc. Pero entre los 20 solamente vamos a encontrar 3. Entre los 20 libros infantiles solamente vamos a encontrar 3 escritos por autoras que serían en la 4ª posición, como más prestado, que sería de Marta Sastrías, El sapo que no quería comer. En la 16ª posición, Vida de perros, de Isol. Y en la 20ª posición, El peinado de la tía Chofi, de Vivian Mansur. Es decir, incluso en lo que es el préstamo de libros para niños, la presencia de autoras es mínima. 3 autoras, o más bien 3 libros de 3 autoras en las posiciones 4, 16 y 20. Bueno, voy a cerrar ya la plática porque seguro que va a ser más interesante el diálogo que podamos mantener. Y lo quería, dijéramos, hacer con una pequeña recapitulación. Lo que he mostrado ha sido un poco el intento de una biblioteca pública por registrar sus prácticas, registrar sus actividades y, en última instancia, intentar crear conocimiento e información que pueda ser compartida en beneficio de otras instituciones afines, de otras bibliotecas. Para eso nos basamos en 2 grandes macroencuestas, en distintos tesis y estudios que se han realizado y en el intento de integrar un sistema de información. Las macroencuestas nos señalaron, dijéramos, la importancia, la presencia de la mujer en la Biblioteca Vasconcelos en general, pero sobre todo en lo que es el grupo de edad de los 18 a los 35 años. Ese ha sido el público mayoritario de la Biblioteca Vasconcelos. Creo que ese es motivo de optimismo en el sentido de que muchos pensamos, yo creo que no de una manera gratuita o de una manera infundada, de que el futuro de México tiene que, o está bastante en consonancia, o tiene bastante que ver con la mujer mexicana. Otro aspecto ligado al anterior es lo que señalábamos y que se nos queda como gran interrogante, la razón por la que a partir de los 40 años la presencia de la mujer cae drásticamente tanto en la asistencia como en la realización de actividades, asistencia a talleres, préstamo, etcétera, etcétera, en la biblioteca. Luego comentábamos de no solamente la importancia de la presencia física de la mujer en la Biblioteca Vasconcelos, sino también de cómo en las redes sociales, especialmente en Facebook, es el elemento determinante que hace que la Biblioteca Vasconcelos sea la biblioteca en el mundo que tiene mayor número de seguidores. En el caso de Facebook, vuelvo a repetirlo, 2 de cada 3 seguidores del Facebook de la Biblioteca Vasconcelos es una mujer. Cosa, en cambio, que es inversa
en otra red social, en YouTube, donde los hombres representan el 62% y las mujeres el 38%. Otro aspecto interesante que veíamos era cómo 3 de cada 4 personas, ciudadanos, que fungieron como voluntarios en el programa de voluntariado de la Biblioteca Vasconcelos entre 2016 y 2018, como 3 de cada 4 eran mujeres. Y esto era un dato excepcional si damos crédito a los datos del INEGI del mismo año, que señalaba que los hombres suelen participar más que las mujeres como voluntarios en el ámbito cultural. No sucedía eso en la Biblioteca Vasconcelos, al contrario, repito, 3 de cada 4 eran mujeres. Y luego hemos visto cómo esta tendencia de presencial de la mujer en la Biblioteca Vasconcelos se traslada también al tema de lo del préstamo. Las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son las que utilizan más el préstamo en la Biblioteca Vasconcelos, más que sus pares hombres, pero a partir de la edad de los 30 años se invierte esta tendencia. Lo mismo pasa exclusivamente con la literatura. Las niñas y las jóvenes leen más literatura que sus pares hombres, pero a partir también de los 30 años se revierte esta tendencia. Veíamos el caso significativo, creo yo, del libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir como el libro más prestado del ámbito de ciencias sociales, ámbito que representa el 20% del total de préstamos de Biblioteca Vasconcelos, la segunda rama del conocimiento más tomada en préstamo. Entonces, analizábamos también cómo de una manera extremadamente mayoritaria los libros tomados en préstamo, sean libros de no ficción, libros de ficción, libros para niños, en todos ellos la presencia de libros de autoras era minúscula o prácticamente desaparecida. Bueno, creo que al igual que yo, estos datos generarán más preguntas que respuestas cerradas. Eso era también un poco lo que pretendía el área de investigación que en el periodo 2013-2018 se intentó construir y se logró en buena parte en la Biblioteca Vasconcelos. Es decir, no solamente buscar las respuestas, sino también generarnos preguntas sobre sus públicos, sobre sus usos, sobre sus costumbres, sobre sus necesidades, etc. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su escucha y quedo con total disposición por si a partir de este momento pues podemos establecer un diálogo que desde luego para mí creo que va a ser bastante enriquecedor. Ramón, muchas gracias por compartirnos estos datos tan interesantes sobre el modelo que siguió la Biblioteca Vasconcelos durante estos años. Datos que, como bien dice, son tan solo una muestra para iniciar otros estudios culturales de literacidad, de ciencias sociales, de psicología social, de economía, de la vida privada. Es decir, nos dan para tanto y sobre todo para seguir exigiendo también que continúen, ¿no? Continúen estas políticas culturales. Voy a dar paso a la lectura de los que nos han acompañado, si me permites. Alma Carrasco nos dice que es un interesante análisis del comportamiento lector en una biblioteca pública, diferencias por edad, elecciones de autores, autoras y
Y su pregunta es, ¿qué lecciones derivan a partir de estos registros? Sí, bueno, subrayo lo que dice Alma, en el sentido de que yo creo que un servicio de estudios e investigación en una biblioteca pública de las características de la Biblioteca Vasconcelos es no solamente necesario, sino creo que es imprescindible. Creo que no hay ninguna otra institución cultural que sea, dijéramos, tan interclasista ni les allegue tal diversidad de públicos como es una biblioteca pública. Es decir, nosotros podemos pensar en auditorios, conciertos, teatro, danza, etcétera. Ninguna de ellas tiene la diversidad de públicos que alcanza una biblioteca pública, donde acuden, y de hecho era para nosotros un objetivo preferente y habría sido otro motivo de aspecto de análisis relacionado con mujeres en biblioteca, que sería el tema de la primera infancia. Es decir, para nosotros era un público prioritario, era donde poníamos muchos huevos en esa canasta, por muchas razones, es decir, por razones sociales, por razones egoístas, en el sentido de que ningún bebé llega al solito a la biblioteca, sino que llega bien sea con su mamá, con su papá, con su abuelita, con sus hermanas, etc. Es decir, había toda una serie de aspectos que nos inclinaban a tener como público prioritario el de los bebés, el de la primera infancia de 0 a 3 años, y como decía, ahí pusimos mucho esfuerzo. Entonces, siguiendo un poco con el hilo de antes, llegan a una biblioteca pública desde personas con pocos meses de vida hasta, dijéramos, personas de una edad ya avanzada. Personas, dijéramos, que están, que utilizan, por ejemplo, la biblioteca porque están con su doctorado, y personas que no pudieron cursar la enseñanza básica. Personas de edades muy disímbolas, personas de clase social también bastante diversa. Todo eso es lo que propicia de que podamos considerar a la biblioteca pública, y más como en el caso de la Biblioteca Vasconcelos, que tenía un promedio diario en esos años de unas 5.000 visitas diarias, pues dijéramos en que realmente sea un laboratorio donde poder analizar muchos aspectos de todo tipo, ¿no? Es decir, aspectos sociales, aspectos de corte social, aspectos de, dijéramos, de acercamiento a la lectura, de gustos lectores, de usos, de, en fin, múltiples aspectos. Entonces, sí, coincido con Alma en considerar, y la pena es de que no se le considere más, pero que algunos consideremos a la biblioteca pública como uno de los grandes laboratorios sociales que se pueden dar. Y en ese sentido, mi reconocimiento a mi amigo, colega, etcétera, Daniel Golding, porque como he dicho desde el inicio, él fue el que estuvo dando la lata continuamente, un día tras otro, para que nos fuéramos construyendo un sistema de información. Igual para algunos nos podía parecer, dadas la cantidad de urgencias que teníamos en ese sentido, de tantos agujeros que tapar, tantas actividades, es decir, una dedicación tan frenética como la que tuvimos, el hecho de que él estuviera dándonos lata con ese tema, creo que igual en algunos en un primer momento no lo pudimos percibir
pero realmente luego nos dimos cuenta de la importancia estratégica realmente que tiene para una institución cultural, en este caso bibliotecaria, el ir construyendo un sistema de información. Y en ese sentido, y luego dice Alma o pregunta qué conclusiones podemos sacar de esto. Bueno, yo siempre he tenido, por el conocimiento de mi trabajo en bibliotecas públicas en Francia, en España y en México, yo siempre he llegado a la conclusión, no sé si errónea, pero creo que en cierta manera estos datos que he mostrado y otros que no he podido mostrar porque todavía nos falta elaborarlos, por ejemplo, de asistencia a los talleres, porque cada año organizábamos unas 2.000 actividades. Dentro de esas 2.000 actividades, muchas de ellas eran clubes de lectura, eran talleres, como decía antes, con esos talleres, muchos de ellos tenían una agenda de género bien definida. Es decir, si analizamos también esos otros aspectos que no los he traído aquí, yo llego a la conclusión, por mi experiencia bibliotecaria de 35 años, etcétera, de que la mujer tiene más hambre que el hombre. Es decir, más hambre de, ¿cómo diríamos? Más hambre de conocer, más hambre de... tiene menos prejuicios. El hombre está más, desde mi punto de vista, está más prejuiciado en el sentido de que considera que él ya lo sabe, él ya sabe todo. Y creo que la mujer en ese sentido tiene más libertad y se presenta con mayor apertura a conocer, a compartir, etcétera, que el hombre. Y ya les digo, no solamente es del análisis de estos datos o de la mera observación en la Biblioteca Vasconcelos, sino de mis 30 y tantos años trabajando en bibliotecas públicas de aquí de México, de España, de Francia. Yo creo que la mujer, en ese sentido, tiene más hambre de conocer, de saber, de poder estar, dijéramos, como al corriente de lo que sucede, más desprejuiciada. Yo esa es la conclusión que saco no solamente de los datos de la presentación de hoy, sino de mi trabajo bibliotecario. Aunque vuelvo a repetir, es decir, todavía sigo con la gran incógnita de cómo en el caso mexicano, o al menos concretamente en el caso de la Biblioteca Vasconcelos, esa presencia fuerte, mayoritaria de la mujer se derrumba a partir de los 35-40 años, cuando en otras sociedades, en otras bibliotecas que yo he conocido, es el momento que la mujer, que ya dijéramos sus hijos han crecido, que sus hijos son adolescentes, que ya dijéramos no necesitan de su apoyo tan constante como en la infancia, etcétera, etcétera, es cuando las mujeres ven el momento que tienen la oportunidad de resetearse los años que han estado, dijéramos, dedicadas en otras cuestiones familiares, etcétera, y es cuando digo que se presentan, dijéramos, quieren retomar el tiempo y se presentan en la biblioteca y participan en actividades y tienen esa necesidad de actualizarse, de llegar a presentarse un poco en la sociedad, dijéramos, después de unos años de dedicación a otros aspectos. Así, dijéramos, a grosso modo, respondería a Alma en el sentido de cuál es mi conclusión en este aspecto de mujer y de biblioteca. Luego habría otros muchos, porque el tema da para platicar durante horas, ¿no? Es decir, otro aspecto que no he sacado aquí, por ejemplo,
bastante llamativo en la diferencia hombre-mujer en la Biblioteca Vasconcelos es de que el hombre llegaba más solo, mientras que la mujer llegaba más acompañada a la biblioteca. Eso también yo creo que si empezamos a analizarlo, a jalar las hebras, nos llevaría también a algún tipo de análisis. Y ahí, bueno, pues todos sabemos el contexto de violencia de género en el que estamos tan brutalmente inmersos, y creo que ese contexto de violencia de género tiene su reflejo en la biblioteca, de una manera directa o indirecta. Es decir, la biblioteca, podemos hablar de la biblioteca como refugio, de la biblioteca como lugar donde una mujer puede sentirse más segura, donde no se siente, se siente menos agredida. Ya te digo, de cada uno de estos datos creo que podríamos jalar muchos aspectos de análisis, ¿no? Absolutamente, y va relacionado también con ese aspecto que nos llamó la atención sobre el libro más consultado, ¿no? de Simone de Beauvoir, que pues no solo es el hambre de conocernos también, ¿no? Sino también va relacionado con esta necesidad también de emancipación, no sé. Hay otros, y sobre ese tema hay varios comentarios también. Aleli Dolores nos comparte también experiencia, dice, tengo 40 años, en octubre cumplo 41 y por ahora dejé de ser usuaria porque estoy ahora a cargo de una biblioteca, no tan grande, pero es un caso personal, pudiera haber otros motivos y me atrevo a decir que el acercamiento a las letras les asegura un empleo absorbente que no les deja tiempo, o se vuelven también más virtuales o se interesan tanto que terminan como yo. Bueno, afortunadamente, y eso la satisface. Sí. Alma después comenta, son comportamientos que impactarían la organización del servicio. La respuesta de lectoras menores de 35 es muy revelador. ¿Ellas cambiarían las tendencias de una encuesta aplicada en 20 años? ¿Perdón? La pregunta de Alma es, la respuesta de lectoras menores de 35 es muy revelador. ¿Ellas cambiarían las tendencias de una encuesta aplicada en 20 años? O sea, cuando tengan 35, supongo. Bueno, sí, 55. Sí, joder. Eso es lo que creo que casi todos los que estamos participando en este espacio desearíamos, porque esa puede ser también otra hipótesis, ¿no? Que estamos hablando de dos tipos de generaciones, de mujeres. Pudiera ser el caso, no sé. También lo he solido pensar como posible explicación a esta casi desaparición de la mujer a partir de los 40 años en la biblioteca, ¿no? Es decir, puede ser que estemos hablando de dos generaciones con dos comportamientos distintos y que la generación actual de 18-35 años no vaya a desaparecer presencialmente en la biblioteca, sino que se vaya a mantener. Podría ser una hipótesis. Claro. Fulvia Reyes tiene la hipótesis de que esas mujeres se vuelven jefas de familia. Y bueno, el tiempo. Bueno, sí, pero... Perdona. No, adelante. No, por favor. Eso también es lo que veíamos normalmente, dijéramos, para lo que suelen ser los estándares mexicanos, una mujer con 40 años, en gran parte de los casos, ya ha criado a los hijos, ¿no? Fulvia Reyes continúa con una teoría que dice que se atreve a considerar que dado que en nuestro país la mayoría de los trabajos de cuidado no remunerados son realizados por mujeres, eso podría verse tanto en esta disminución de asistencia y préstamos como en el gran porcentaje de voluntariado realizado por ellas, a quienes les puede pesar menos brindar un trabajo sin remuneración. Sí. No, sí, esa es una hipótesis, yo creo que bastante interesante la que señala. Agustín Solano le pregunta, ¿qué estrategias se pueden sugerir para promover la lectura a través de la biblioteca como una actitud de vida? Bueno,
yo creo que, es decir, aunque parezca paradójico, la lectura la considero no un fin, ¿no? Es decir, la considero, dijéramos, una herramienta, ¿verdad? Lo mismo que las bibliotecas. La biblioteca para mí no tiene, o el libro no tiene mayor sentido que ser una herramienta para algo. Entonces, yo creo que en relación con la pregunta, yo hay un aspecto que casi viene formulada en la misma pregunta, que sería, dijéramos, ligar la lectura a la vida. Es decir, y cuando digo ligar la lectura a la vida, me quiero referir a que hay muchos aspectos, dijéramos, de la vida que pueden necesitar o pueden ser facilitados por la lectura, pero no la lectura considerada como quiero promocionar la lectura, quiero fomentar la lectura. No, bueno, yo creo que lo que hay que leer es la vida, ¿verdad? Es muchos aspectos. Lo que pasa es que algunas veces nos hemos hecho un poco reduccionistas con lo que es la lectura, ¿no? Y la lectura muchas veces lo tenemos ligado a, por ejemplo, a la literatura, y no lo tenemos ligado a la biología, o no lo tenemos ligado a la astronomía, o no lo tenemos ligado a la antropología, o no lo tenemos ligado a las biografías, o no lo tenemos ligado al rock and roll, o no lo tenemos ligado a tal tipo de cosas. Y nos perdemos, yo creo, un poco en una especie de abstracción llamada lectura. Yo, así un poco como respuesta, creo que la mayor palanca para ejercitar o para llevar a ejercitar la lectura, desde mi punto de vista, y que las bibliotecas públicas es un terreno interesante para ello, es el concepto de curiosidad. Yo creo que lo que tenemos que ponernos bastante pilas, bastante reflexionar bastante y activarnos bastante es en cómo, como bibliotecarios, por ejemplo, nosotros cómo podemos suscitar curiosidad. ¿Qué herramientas tenemos para suscitar curiosidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que aprender. Es decir, porque muchas veces nos hemos conformado como bibliotecarios con proporcionar un elemento, sea un libro, de un autor, de un título que vienen buscando, o sobre una materia, etcétera. Es decir, nos hemos limitado a ejercer ese papel como bibliotecas. Pero yo creo que tenemos que desandar un poco el camino y tenemos que hacer bibliotecas para descubrir. Me estoy refiriendo a bibliotecas públicas. Las bibliotecas universitarias o bibliotecas nacionales, yo sé que tienen otro tipo de públicos, con otras demandas, etcétera. Pero nosotros como biblioteca pública, yo creo que si dijéramos, está en nuestros objetivos eso que se llama promoción, fomento de la lectura y tal y cual, yo creo que nosotros tenemos que activar esta palanca de eso que se llama curiosidad. Es decir, tenemos que hacer bibliotecas para descubrir. Y en ese sentido, tenemos que aprender de buenos libreros, de los señores y señoras que venden en los tianguis, en los comercios, los del súper, etcétera. Ellos están trabajando con cómo captar nuestra atención.
cómo crearnos y suscitar curiosidades. Es decir, nuestro trabajo no es tan distinto. Nuestro trabajo creo que tiene que ir un poco en esa línea. Bueno, igual me he quedado muy disperso con mi respuesta, pero en resumen sería eso. No contemplo la lectura más que como una herramienta. Y yo creo que para activar, dijéramos, esa herramienta, tenemos una cosa que es posible hacerlo porque hay múltiples oficios que lo hacen, que es suscitar curiosidad, captar atención. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros como bibliotecas y no conformarnos con esperar a dar, entregar un libro que alguien necesita, sino, dijéramos, bibliotecas para descubrir? Y por eso la importancia también de los datos que nos mostraste con ese trabajo que hicieron en redes sociales, la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Las redes sociales también como esta herramienta para suscitar esa curiosidad y acercar a más lectores y a más interesados. Nos comparte Elvira Conde, que tiene 5 años como bibliotecaria, y en efecto hay asistentes del sexo, hay más asistentes del sexo femenino que masculino, y ella habla desde un contexto indígena. López Hernández Guadalupe pregunta, ¿qué pasa con los bibliotecarios que siguen pensando que el fin es la lectura? ¿Qué hace falta para cambiar esto? Creo que en parte también lo has respondido. Y Alelí Dolores escribe, digamos que a leer te hace ser crítico, analítico, y por supuesto eso es parte esencial en la vida. Creo que esos son los comentarios que tiene. Sí, otra pregunta dice, una vez obtenidos los datos de este estudio, ¿existe o existió algún tipo de política o programa para hacer equitativa en género la colección, adquisición y los préstamos, que es difusión y promoción de obras de mujeres? Sí, mira, aquí lo que pasa es que no he querido meterme en ello, pero igual para las personas que no conozcan la Biblioteca Vasconcelos y lo que sucedió, etcétera, nosotros fuimos un equipo que estuvo allí en 2013-2018 y ya en enero de 2019 ya salimos de la biblioteca y ya no pudimos seguir allí en la biblioteca porque nos fuimos y bueno, entonces pues muchas cosas quedaron interrumpidas. Yo lo que al respecto del comentario de la compañera, bueno, pues volvería a repetir de que nosotros traíamos una agenda muy fuerte en relación, una agenda de género, ¿no? También traíamos en relación con otros aspectos, discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía antes también de primera infancia. Es decir, todos son trabajos que pudimos llevarlos a cabo con intensidad durante 5 años, 6 años, y que luego pues han quedado truncos, ¿no? Entonces, no sé, es decir, para nosotros la agenda de género era fundamental, no solamente en lo que era la selección y adquisición de materiales, ¿no?, sino que eran los talleres que se implementaron, eran las bibliotecas humanas que se implementaron. La primera fue de igualdad de género, que la organizamos con la Embajada de Suecia en México. Otra que hicimos fue sobre violencia de género, también muy, muy dura y muy interesante. Y no sé, en ese periodo pudimos trabajar, porque una de las características que tuvimos es de que no teníamos dinero. Esto es interesante, ¿no? Porque creo que a casi todas las bibliotecas les pasa lo mismo. Es decir, aunque la biblioteca como edificio, como
mobiliario, como esas estanterías, esas fotografías tan impactantes, ¿no? Pues llaman la atención y parece que allí la plata rebosa, etcétera. Pues la realidad es de que prácticamente no teníamos lana ni para adquisiciones ni para, pues, para muchas cosas, ¿no? Entonces, eso nos cambió el chip en el sentido de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando de que la Secretaría de Cultura o lo que sea, pues tuviera a bien otorgarnos un presupuesto y tal y cual. Entonces tuvimos que mover las nalgas y ponernos a hacer cosas. Y la primera cosa que hicimos fue tejer relaciones con instituciones de todo tipo, ¿no? Cuando digo de todo tipo, son colectivos, son universidades públicas y universidades privadas, son editoriales, son embajadas, son todo tipo de organismos oficiales, desde INEGI a Conavio, es decir, trabajamos en esos años con unos 90 entidades y colectivos. Es la única manera que pudimos hacer algo. Si nosotros nos hubiéramos quedado como biblioteca esperando que nos llegaran los recursos, no hubiéramos hecho ni el 15% de lo que hicimos. Y es que partíamos de una cosa muy interesante y muy sorprendente. Nosotros teníamos públicos, nosotros teníamos 5.000 personas de promedio diario. Entonces, claro, eso para cualquier colectivo, para cualquier universidad, para cualquier institución que quiere salir de sus propios muros, es un bombón. Entonces nosotros, pues, aprovechamos mucho esa circunstancia y dentro de todos esos colectivos que trabajamos mucho, porque ya digo que había unas personas muy comprometidas con la agenda de género, como Carola Diez, como Alejandra Quirós, como otras muchas compañeras que impulsaron todo eso, y tuvimos ocasión de trabajar con muchos colectivos de mujeres de muy diversa orientación, tendencia, universitarias, no universitarias, etcétera, ¿no? Como bien nos has compartido aquí los datos de contacto y la página web ventanavasconcelos.com, en esta página web podemos encontrar parte de estos resultados que nos has compartido hoy. Sí, eso es lo que quería traer. Es decir, yo soy consciente de que en 50 minutos es difícil intentar expresar con cierta contundencia algo, y más aún si son datos, ¿no? Porque, bueno, pues es una pequeña avalancha de datos y uno queda medio confundido. Pero, bueno, he tomado esta conferencia, esta plática, como una especie de aperitivo para aquellas personas que les interese en concreto este tema, ¿no? El de mujeres en bibliotecas, que, como digo, tiene muchísimo a desarrollar, tanto en el ámbito de investigación como en la aplicación práctica de la biblioteca, ¿verdad? Entonces, aquí está lo que era una especie de blog, de ventana que nosotros utilizábamos para vehicular las investigaciones. Porque una cosa que queríamos evitar era ser los típicos investigadores que investigan y cuando ya han investigado meten el reporte en el cajón del escritorio. Nosotros, al contrario, queríamos compartirlo mucho y que se generaran debates, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, las personas interesadas, hay en ventanavasconcelos.com, pueden encontrar los datos que yo he mostrado de manera mucho más específica, particularizada, y no solamente sobre el caso de mujeres, puede haber a otras personas también. Aquí pueden encontrar
dijéramos lo que desde estas estructuras del sistema de información de las macroencuestas del año 2014-2017, las tesis doctorales o de maestría que se realizaron en relación con la Biblioteca Vasconcelos. Es decir, hay toda una montaña de información que surgió a partir de investigación. Y luego hay dos nombres. Está el de Tere López Abedoy, que, como les decía antes, era la persona responsable del área de investigación. Entonces, momentos antes de iniciar esta plática, me he comunicado con ella para pedirle permiso para que aquellas personas que estén interesadas en profundizar en estos o en otros aspectos, pues puedan ponerse en contacto por medio de su correo y lo mismo conmigo. Es decir, nosotros vamos a seguir elaborando artículos, informes. El mes que viene vamos a sacar uno sobre el tema de esta plática Mujeres en la biblioteca, en Jardín LAC, que es una plataforma en la que ahora estamos, y el mes que viene tenemos programado sacar uno, pero a lo que nosotros vamos a seguir investigando sobre estos temas porque estamos metidos en ello. Si quieren contactar con nosotros, pues nosotros con mucho gusto intentaremos atender en lo posible de nuestras capacidades. Y, como les digo, ventanavasconcelos.com puede ser la entrada para muchos de ustedes a un mundo de análisis sobre los usos que de una biblioteca pública se hacen. Porque ya ves, esto a nosotros nos interesa mucho como bibliotecarios, porque muchas veces tanto la sociedad en general, los que toman las decisiones sobre las bibliotecas públicas, que pueden ser presidentes municipales, secretarías de cultura, de los estados, en fin, mucha gente tiene unos conceptos bastante estereotipados sobre lo que es una biblioteca pública y sobre los usos que la población realiza de estas ciudadanas. Tenemos un concepto bastante, aquí en México, bastante reducido, bastante raquítico de lo que significa una biblioteca pública. Y casi siempre, por nuestra historia, por cómo ha ido creciendo la biblioteca y tal, siempre la tenemos como demasiado escorado hacia los públicos infantiles y hacia lo que son cuestiones relacionadas un poco paraescolares, realización de tareas, etcétera, etcétera. No vemos a las bibliotecas públicas como herramientas para construir comunidad, donde aspectos medioambientales, de derechos humanos, derechos laborales, de género, etcétera, dijéramos, están presentes o pueden estar presentes con la misma importancia y categoría que la literatura o que otro aspecto del conocimiento. Es decir, nos falta mucho para considerar a las bibliotecas públicas de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestras colonias, como realmente herramientas de construcción de ciudadanos y de construcción de comunidad. El día que empecemos a verlo por ahí, habremos dado un paso gigantesco, porque ahora con cualquier presidente municipal que vayas, lo primero que te va a decir es la típica preguntita de siempre. ¿Para qué queremos una biblioteca pública si ya tenemos 4 computadoras conectadas a Internet? Y no les sacas de ahí. Ya les puedes decir de que en los países más desarrollados bibliotecariamente del mundo, donde tienen los mayores índices de lectura y tal y cual, siguen construyendo bibliotecas públicas como locos, que no les vas a sacar de pensar que con 4 bibliotecas o con 4 computadoras conectadas a Internet creen que suplen ya la función de una biblioteca pública en una colonia popular.
pues muchas gracias por esta plática. Felicidades por ese gran trabajo que hicieron en la Biblioteca Vasconcelos como un modelo democrático de la cultura y, como bien lo indicaste, también un centro de producción de conocimiento. A nombre personal y a nombre de todos los que estuvimos aquí también, te lo agradecemos también ese trabajo y esta tarde que nos has compartido solo la punta del iceberg de todo lo que pudieron realizar. Si alguien más no tiene otro comentario, quedamos a la orden y muy agradecidos. Bueno, pues muchas gracias por su amabilidad, por la invitación. Y bueno, si hay alguien que esté muy enganchado con el tema de investigación bibliotecaria, invitarles a que mañana en el mismo congreso, a las 6 de la tarde, voy a acompañar a mi querida colega y amiga Tere López Sabedoy, la que era responsable del área de investigación en Biblioteca Vasconcelos, a la presentación de un libro de su autoría, el Manifiesto Poético Político para la Investigación de y en la Biblioteca Pública. Entonces, ya les digo, ahí también vamos a tener posibilidad de poder platicar sobre todas estas cuestiones de investigación en biblioteca pública, el por qué, para qué, etcétera. Y mi invitación, como señalaba antes, bien a que visiten ventanavasconcelos.com o en caso de que quieran, de que lo deseen, no se corten a la hora de contactarnos, bien sea a Tere López Sabedoy o a mí, por cuestiones relacionadas con bibliotecas públicas, investigación, todo eso. Entre todos, todo aprendemos entre todos. Entonces, esa es la disposición nuestra. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.